Ok, vamos a iniciar esta lección 4 de este curso hebreo clásico moderno, nivel básico. Vamos a ver el artículo hebreo. ¿Mm? Así que, sin más preámbulo, iniciemos. El artículo definido. ¿Se acuerdan cuáles son los artículos definidos en español? ¿Alguien se acuerda? Puede levantar, o sea, accionar su micrófono para contestar a aquellos que sepan. Uno, unas, unos. No, los artículos definidos. El, Ah, la, los, las. Muy bien, perdón. excelente. Sí, ahí sí. El otro son indefinidos. Claro, ahora son indefinidos, ¿ya? Entonces, esos son los artículos definidos en nuestro castellano, ¿no es cierto?, en español. Y dice aquí el artículo definido. Dice, el hebreo no tiene artículo indefinido. Es la ausencia del artículo definido lo que indica que un sustantivo es indefinido. O sea, en hebreo no existe el artículo indefinido, ¿ya? No se anota, no se escribe en hebreo. Pero sí, al momento de hacer una traducción, debemos poner el artículo indefinido. Entonces, este punto 1 nos dice, el hebreo no tiene artículo indefinido, es la ausencia del artículo definido, o sea, el, las, los, las, lo que indica que un sustantivo es indefinido. Veamos ejemplos. ¿Qué dice ahí? ¿Quién puede leer eso? Ustedes ya saben leer ya. Sefer. Muy bien. Sefer. ¿Ya? Sefer, ya en dependencia del contexto, se puede traducir como libro o un libro. ¿Ya? Porque no tiene artículo definido. ¿Qué dice ahí? Un libro. Ish, hombre. No. Ish. Ish. Muy bien. Ish. ¿Ya? Eso perfectamente nosotros lo podemos traducir como un hombre. ¿Ya? Porque la ausencia de artículo definido nos va a indicar, ¿ya?, que un sustantivo es indefinido. ¿Se comprendió? Sí, muy bien. Muy bien. Sigamos entonces. Dice, los artículos definidos en hebreo siempre se escriben generalmente con una letra Hei, ¿cierto? Y una pataj. ¿Ya? Una Hei y una pataj. La pataj, en este caso, vendría siendo un A, ¿cierto? Esa línea que está debajo de la Hei. Entonces, ja, ¿ya?, equivale a nuestro español a el, la, los, las. ¿Ya? O sea, en hebreo, ja se puede traducir como el, la, los, las. Eso va a depender del contexto. Sigamos. Segundo, el artículo definido nunca aparece solo, sino que es prefijado al sustantivo cuya definición determina. O sea, el artículo siempre va a estar apegadito o apegado al sustantivo. ¿Ya? La forma del artículo no es afectada por el género y número del sustantivo, a la cual es prefijado, pues es igual para todos los géneros y números. O sea, no importa si es femenino, si es masculino, si es dual, ¿cierto? Plural, eso no, en el artículo no es afectado por el género y el número del sustantivo a la cual es prefijado. O sea, pues es igual para todos los géneros y números. Ejemplos. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Ven. Ven, muy bien. Entonces, ven significa hijo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si yo le agrego el artículo, ahí se lo marqué en amarillo, ¿cómo pronunciamos en hebreo ahí? Ben, el hijo.
Muy bien, excelente. El hijo. ¿Mm? Entonces se dan cuenta que la hey y la pataj no va a afectar en este caso el género. En este caso se aplica a un género masculino. Lo mismo sucede acá, miren. ¿Qué dice ahí? But. Pat. ¿Cómo se traduce eso? Hija. Hija. Ya, y si queremos decir la hija, decimos Abat. Jabat. Muy bien, la hija. ¿Se dan cuenta? Entonces, este artículo, la ja, ¿ya? No importa si es masculino o femenino, siempre va a ser igual el artículo. No cambia. Sigamos. Tercer punto. Dice, a diferencia del español, en hebreo el artículo definido ha de añadirse no solo al sustantivo, sino también a los adjetivos que acompañan al sustantivo determinado. Así que mientras en español se diría el libro blanco, en hebreo se dice Hasefer Halabam. ¿Ya? Hasefer Halabam. ¿Ya? Eso sería literalmente el libro el blanco, si hacemos una traducción literal. ¿Ya? Pero en español no podemos traducir el libro el blanco. ¿Cómo debiéramos traducir entonces en hebreo? O sea, perdón, en español. El libro blanco. El libro blanco nomás, correcto. ¿Mm? Entonces, podemos ver ahí claramente que, a diferencia del español, en hebreo el artículo definido ha de añadirse no solo al sustantivo, ¿cierto? O sea, en este caso, el libro, ¿cierto? Sino también a los adjetivos, en este caso, Labán, que es blanco. ¿Mm? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. Sigamos. Cuarto punto, dice, las principales reglas a seguir para escribir el artículo definido son las siguientes. A. Usualmente se escribe Hei Patah en la primera consonante del sustantivo antes de todas las letras no guturales. ¿Se acuerda cuáles son las letras guturales? La Aleph, la Ayin, la Resh, La Hey. La y Hey. la la Het. Muy bien. Son 5. Muy bien. Excelente. Entonces, esas son las guturales, pero aquí esta regla nos dice, usualmente se escribe Hei Patah en la primera consonante del sustantivo antes de todas las letras no guturales. No guturales, ojo. Ejemplos. Por ejemplo, ahí tengo una palabrita, ¿cómo la podemos pronunciar en hebreo eso? Ya. ¿Qué dice ahí? Yad, Hen. Muy bien, yat, ¿ya? Sí, y eso es lo que se traduce como mano, ¿ya? Y si yo quiero decir la mano, digo Mano. Hayat. hayat, ¿cierto? Mira, ahí no le puse el, ¿ya? Hayat, la mano. Ahora, esta regla nos dice, usualmente se escribe hey patah en la primera consonante del sustantivo antes de todas las letras no guturales. ¿La yud es una gutural? No. No, por lo tanto, el artículo va a ser hey patah. Eso es todo, ¿ya? Sigamos. Dice, cuando el artículo es prefijado a un sustantivo cuya consonante inicial es gutural ahora, la forma del artículo será modificada, en este caso para compensar el hecho de que las letras guturales no aceptan la duplicación. Deben notarse los siguientes cambios, ¿ya? O sea, las guturales no aceptan duplicación. Número 1 dice, antes de una hey y una het, el artículo usualmente se escribe hey patah, pero sin daguesforte, ¿ya? Pero sin daguesforte. Recuerden que en el ejemplo anterior de yad, de mano, a la yud se le agregaba, como le precedía un artículo, a la yud se le agrega un daguesforte, ¿ya? Pero aquí dice, antes de una hey
y una het, el artículo usualmente se escribe hei patah, pero sin la que es fuerte. ¿Ya? En esta situación se dice que la hei y la het han sido duplicadas por implicación, es decir, son virtualmente duplicadas, ¿ya? O sea, las guturales, en este caso hei, het, no soportan el puntito de que es fuerte, así que son duplicadas, debemos duplicarlas de forma virtual, o sea, imaginativamente, ¿ya? Así que veamos ejemplos. Por ejemplo, ahí tenemos la palabra jejal. Jejal, ¿ya? Fíjense que comienza con una hei, ¿ya? Esto se traduce como palacio o templo. Ahora, si yo quiero decir el palacio o el templo, digo jajejal. Jajejal. El palacio, el templo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que el artículo va a ser una hei y un patah, pero en este caso la hei, como es una gutural, no se le va a poner un dagesh fuerte, y por lo tanto virtualmente es duplicada el sonido de la hei. ¿Se entendió? Sí. Muy No bien. va, pero se dobla. En la Claro, G y la G. se duplica el sonido. Es como si hubiera un puntito de dagesh fuerte imaginario ahí, pero no se anota porque las letras guturales no soportan dagesh fuerte. Es una Ya. regla. Sigamos. Ahí dice, ¿quién puede leer eso? A ver. Jefe, Jerez. Jereb, jefe, Jereb, Muy bien. Jeref, ¿cierto? Jereb. Muy bien. Eso es lo que se traduce como espada. Y si yo quiero decir la espada, ¿cómo digo ahí? Jerez. Jajereb, Jereb. Jajeref. Muy bien. jajereb. La espada. ¿Mm? Así que ahí vemos nuevamente que la palabra espada inicia con una het, ¿ya? Por lo tanto, es duplicada virtualmente, ¿ya? Porque recuerden que siempre cuando le anteponemos una letra hei, o sea, en este caso el artículo, ¿no es cierto?, a un sustantivo, o a una palabra, eh, automáticamente va a tener un dagesh fuerte. Pero en este caso, como estas son culturales, no soportan dagesh fuerte. Así que virtualmente son duplicadas. Sigamos. B, dice, antes de una resh, ¿cierto? De una ain y una aleph, el artículo usualmente se escribe hei kamatz. Ahora va a ser hei kamatz, ya no va a ser hei patah. ¿Ya? Ojo con eso. En este caso, el rechazo de parte de la gutural de dagesh fuerte provoca que la vocal corta precedente sea aumentada de patah a kamatz. ¿Ya? Lo anterior es conocido como el aumento compensatorio de una vocal. Sin la compensación patah podría haber sido dejada como una vocal corta en una sílaba abierta sin acentuar. Ejemplos. ¿Qué dice ahí? Ra. No, Rosh. Rosh, muy bien. Rosh. ¿Ya? Eso es lo que se traduce como cabeza. ¿Ya? Y si yo quiero decir la cabeza, según esta regla, ¿cómo decimos ahí? Harosh. Jarosh. Pero se dan cuenta que ahora, como la palabra comienza con una hash, entonces el artículo va a ser hei kamatz, ya no va a ser hei patah. ¿Ya? Según la regla que vimos. La cabeza. Veamos otro ejemplo. ¿Qué dice ahí? Ab. Ab. Muy bien. ¿Cómo se traduce ab?
¿Recuerdan qué significa ab? ¿Padre? Padre, padre. Padre. Muy bien. Entonces, si yo quiero decir el padre, digo Jaab. Muy bien. Jaab. ¿Ya? El padre. ¿Ya? Aquí sucede lo mismo, porque la palabra, en este caso padre, comienza con una alef. Por lo tanto, el artículo va a ser hei kamatz, no hei pataj como anteriormente. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué dice ahí? Ir. Ir. ¿Ya? Muy bien. Ir es lo que se traduce como ciudad. Si yo quiero decir la ciudad, decimos Jair. Jair. Muy bien, la ciudad. ¿Ya? Aquí lo mismo. Como es una ain, el artículo, como la palabra comienza con una ain, ¿no es cierto? El artículo va a ser hei kamatz. C dice, antes de una hei pataj y antes de una hei kamatz, sin acentuar, ¿cierto? O una ain kamatz sin acentuar, el artículo se escribe, ahora se va a escribir hei segol. O sea, se va a leer como G, ya no como ja. ¿Ya? Ejemplos. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Hakam. Or haham. ¿Qué dice ahí? Haham. Jajam. Jajam. Muy bien, jajam. Recuerden que para que se lea como K, tiene que tener el puntito de Agesh. Ahí suena como K. Sin el puntito suena como J. ¿Ya? O sea, ahí no dice Hakam, sino dice Jajam. ¿Y alguien se acuerda qué significa Jajam? ¿Alguien ¿Sabio? sabe? ¿Es sabio? Muy bien. Sabio, muy bien. Jajam es sabio. Y si yo quiero decir el sabio, ¿cómo decimos? Je jajam. Muy bien. Je jajam. ¿Ya? El sabio. ¿Ya? Entonces, como esta regla nos dice que antes de una hei pataj y antes de una hei kamatz o una ain kamatz sin acentuar, el artículo será hei segol. ¿Ya? Por eso en este caso el artículo va a ser G y no ja. ¿Qué dice ahí? Harim. Karim. Harim, muy bien. Mm. Eso es lo que se traduce como montañas. ¿Ya? Y si yo quiero decir las montañas, decimos Harim. Je harim. muy bien. Harim, Harim. las montañas. Excelente, excelente. Sigamos. D, dice, cuando el artículo es prefijado a un sustantivo cuya consonante inicial es una yud, ¿ya? Seguida, me puse 2 veces seguida de un shba simple, o sea, una yud, y debajo de la yud tenemos un shba simple, ya esos 2 puntitos debajo de la yud, el artículo normalmente se escribe hei kamatz, o sea, perdón, hei pataj, pero sin dagues forte, La misma regla a veces se aplica cuando 2 sustantivos comienzan con una mem. Sin embargo, no se aplica en caso de que otras letras del alefato hebreo aparezcan con un shba simple. Veamos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo puede leer en Yeladim. hebreo? Yeladín. Yeladim. Niños. Yeladim. Muy bien, Yeladim es lo que se traduce como niños. Y si yo quiero decir los niños, digo, Yeladim. Yeladim. muy bien, Yeladim, los niños. ¿Ya? Entonces aquí el artículo va a ser Hei Pataj. ¿Por qué? Porque la regla nos decía que si la palabra inicia con una yud y abajo de la yud hay un shba, entonces el artículo será Hei Pataj. ¿Qué dice ahí?
Yaor. Yeor, muy bien. Yeor. Es lo que se traduce como río. Yeor, río. Y si yo quiero decir el río, digo Río. ja, Yeor. Yeor. Muy bien. El río. ¿Qué dice ahí? Mesila. Mesilah. Mesilá, con acentos. Muy bien. Con acento en la última sílaba. Mesilá. ¿Cierto? ¿Por qué tiene un acento en la última sílaba? Que termina en ¿Recuerdan? hey. Termina en G. Muy bien. Mesilá es lo que se traduce como carretera. ¿Ya? Y si yo quiero decir la carretera, digo Mesila. Mesilah. Jamesilá. Muy bien. La carretera. Excelente. Sigamos. Discúlpeme, tengo una consulta ahí en esta parte. Sí. No sé si es porque hasta ahora estamos viendo este tema. ¿Por qué no pongo un dagesh, por ejemplo, ahí en Yelidim, en Hayelidim, o en Haye, en el, por ejemplo, en esos dos ejemplos del principio de arriba? El dagesh Yaladim. fuerte. Ajá, en la Yod. Como Ya, si lo hicimos en los primeros ejemplos, que iba un dagesh. sí, en este caso nos lleva Dagesh, ¿ya? Porque debajo de la yud, ¿cierto? Tenemos un shba, ¿ya? En este caso no es necesario un Dagesh ahí, ¿ya? Ok. Sigamos. Dice, note sin embargo las excepciones con mem y shba inicial. ¿Qué dice ahí? Melahim. Melahim. ¿Qué significa melahim? ¿Se acuerdan? Reyes. O Reyes. mensajeros. Muy O bien. ángeles. Y si yo quiero decir los reyes, decimos Melahim. Jamelahim. Amelahim. Muy bien. En este caso, miren, aquí la mem va a tener un dagesh fuerte. ¿Ya? Los reyes. Sigamos. ¿Qué dice ahí? Mekomot. Mekomot. Muy bien. Mekomot es lo que se traduce como lugares. Y si yo quiero decir los lugares, digo Hamekmot. Como Hamekomot. me como. Hamekomot. Muy bien. Los lugares. Fíjese que rige la forma regular, en la cual el artículo es prefijado a otras consonantes que no sean yud ni mem, cuando una de ellas está apoyada por un shba simple. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Devarim. Devarim. Muy bien. De barim, ¿cierto? Palabras. Palabras. De barim. Devarim. Devarim. De barim es Ese palabras. libro. Y si yo quiero decir las palabras, Devarim. ajá, muy bien, las palabras. ¿Qué dice ahí? Sekenim. Sekenim, muy bien. Eso es lo que se traduce como ancianos. Y si yo quiero decir los ancianos, decimos Hasekenim. Hasekenim, muy bien. Los ancianos. Me comí una S. Los ancianos, ¿ya? Porque termina con una yud mem, ¿cierto? Sí. Entonces, sigamos. Cuarto punto, dice, algunos sustantivos en su forma singular llevan cambios internos cuando el artículo es prefijado.
a ellos. Los más importantes son los siguientes. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Eretz. Eretz. Muy Eretz. bien. Tierra. Eretz. Tierra. ¿Y si yo quiero decir la tierra? ¿Qué digo? Aeretz. Eretz. Ya, miren, fíjense el cambio que se produce ahí. De Eretz, ¿cierto? Que está con segol, se pronuncia como una E. Al ponerle el artículo, cambia. Se alarga la vocal. Entonces ya no voy a decir Eretz, sino Haaretz. Aeretz. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué dice ahí? Har. Har. Muy bien. Har es montaña. Y si yo quiero decir la montaña, digo Har. Claro. muy bien. Ja. Bueno, se puede pronunciar de dos formas, porque en el hebreo moderno a veces la hey es muda. Se puede pronunciar como ajar o ja-jar. ¿Ya? Ahora, ten cuenta que se alarga la vocal debajo de la het. Ya pasa de una pataj, se alarga a una kamatz. Esos son los cambios que ocurren. ¿Qué es ahí? Am, muy bien. Am es pueblo, también se puede traducir como nación, ¿ya? Pueblo o nación. Si yo quiero decir el pueblo, digo Ta'am. Ha'am, muy bien. El pueblo. Se alarga de pataj a kamatz, ¿cierto? Al colocarle el artículo. En este caso, el artículo va a ser hei kamatz. Ahora, ¿por qué el artículo va a ser hei kamatz y no hei pataj? ¿Se acuerdan? Por la gutural. Claro, porque las palabras comienzan con Aleph, Het y Ain. Y la regla nos decía que el artículo será Hei Kamatz. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué es ahí? Hack. Hack. Haj. Muy bien. Haj es fiesta o festividad. Si yo quiero decir la fiesta, la festividad, digo Hejaj. Hej. Muy bien. La fiesta o la festividad. Ahora, ¿por qué ya no va a ser en este caso el artículo no va a ser ja, sino ge? Habíamos visto una regla delante que la palabra comienza, cuando la palabra comienza con ge, con una het, ¿cierto? Kamatz, el artículo será heisegol, ¿ya? Entonces, esos son algunos cambios que van a ver ustedes cuando se le agrega un artículo a las palabras. Y hasta ahí concluye la clase de hoy, una clase prácticamente cortita, ¿cierto? Fácil de digerir, ¿ya? Fácil de digerir y lo único que resta es repasar la diapositiva que le voy a enviar, o perdón, el PDF que le voy a enviar de esta clase. Así que no sé si quedaron con dudas, consultas, ¿o quedó claro? Quedé con una duda. Dígame. En la última lámina, ¿Sí? cuando nos recuerda que el artículo debe cambiar de pataj a segol, ¿Sí? veo que el ejemplo justo anterior en la misma lámina, aunque también hay una head con un... A ver si podemos poner la lámina última, Con una discúlpeme. pataj, o sea, con una kamatz. Sí, veo Sí. que en el segundo ejemplo Hay se una kamatz, usó, ajá, ¿sí? y en el último se usó Después he segol, visto aunque una... la palabra era igual. Sí, lo que pasa es que en el hebreo, en el hebreo ustedes van a encontrar algunas excepciones, ¿ya? Es por eso.
van a encontrar algunas excepciones. Y eso lo van a ver cuando ustedes estudien, por ejemplo, el Tanaj, la Biblia hebrea. Ustedes van a encontrar con ese tipo de excepciones, ¿ya? Pero las reglas son esas, las que les dije yo, Las reglas Ok. generales, las las 5. reglas generales, correcto. Perfecto, gracias. Así que, bueno, esa es la clase de hoy. Un ratito más les voy a enviar el PDF de esta clase, ¿ya? Para que repasen. El video va a estar disponible, yo creo que ya entre mañana o pasado, va a estar disponible en YouTube, en el canal Ulpan Hybrid. Así que gracias por su asistencia, una buena asistencia hoy día, 22 personas. Gracias, ¿Ah? profe. Y Todos bueno, los vamos, sigan registrado. Muchas sigan gracias. asistiendo a las clases en vivo, porque de esa manera, ¿ya? Las clases las voy a subir al YouTube. Pero si va bajando la asistencia, va bajando las clases, yo no las estoy subiendo a YouTube. ¿Ya? Así que lo importante es que participen de las clases online, ¿ya? Así que bueno, me despido, gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima clase. Shalom. Shalom, Shalom. shalom. Shalom, Shalom, Elato. Shalom. Saludos. Shalom. Shalom, More. Shalom, gracias. Shalom. Shalom, Elato. Lejulam. Lejulam.